A, A, B, C, D, A, B, C, D, F, G. A, B, C, A, B, C, D, F, G, T. A, B, C, D, F, G, H. K, L, M, N, Y, T, T. O, P, Q. A, B, C, D. C, D, E, F, G. H, J, K, L, M, N, Y, P, Q. O, P, Q. R, S, T. U, V, W. L, M, N, Y, P, Q. R, S, T. U, V. A, B, C, D. F, G. H, I. J, K. L, M, N, Y. O, P, Q. R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Mi nombre es Alicia Chong. Soy salvadoreña. Soy actriz de teatro y de cine. Y soy lerda. Sí. Lerda diagnosticada. Cuando tenía 12 años, yo llevaba tan malas notas que mi mamá me llevó a la especial para que me viera una psicóloga. En ese tiempo en mi país no había un sistema, una metodología que ayudara a jóvenes que tenían problemas de aprendizaje. Ni creo que los exista aún. Pasé 3 meses con la psicóloga, cortando, dibujando, memorizando. Me ponían a hacer ejercicios de equilibrio, me ponían a entender, algunas comprender, algunas cosas, imágenes, y como entendía yo eso, y ya pasaron los 3 meses, me dieron con un doctor, con sombrerito, con cablecitos. Niña, esto es una encefalograma. Era tan larga y nueva la palabra para mí que me obsesioné en memorizarla. Encefalograma, 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 encefalograma. ¿Sí? Señorita Alicia Chong, dígale a su madre que venga, que ya le tengo los diagnósticos. Que yo estaba feliz. Yo sentía que había estudiado un montón. Yo no entendía que había estudiado. Yo sentía que había estudiado mucho. Y además, ¿cómo no iba a sacar malas notas en esos 3 meses? Si mis compañeros eran jóvenes con síndrome de Down, otros autistas y otros con unas condiciones que yo ni siquiera entendía para ese tiempo. Bueno, llegamos con mi mamá frente a la psicóloga y su escritorio y ella nos dijo, ay, la niña tiene dislexia, tiene TDAH y su IQ, su inteligencia emocional, es por debajo de lo normal. Ay, nunca irá a bachillerato, nunca irá a la universidad. Yo miré a mi mamá. Ella me miró a mí. Y yo pensaba que ella pensaba, ¿cómo es posible que no me haya dado cuenta que por 12 años yo he tenido una hija lerda? Y mi mamá que había hecho un préstamo bancario para llevar a la especial. Y además de eso había pedido permisos por los 2 veces por semana para llevarme.
permiso al trabajo. Y con una guerra flotando en medio de nuestras vidas, mi diagnóstico quedó 2 visitas a la psicóloga y quedó guardado en los archivos de mi casa por 30 años. Pero la vida da momentos de felicidad. Meses tarde, en la escuela donde estaba, va llegando una profesora nueva, muy linda. Y ella nos dijo: ay, niñas, vamos a hacer una tarea. Digan de una manera creativa un cuento. ¡Joder! Me voy en la tarde a hacer la tarea. Y yo lo que sentí fue que un rayo me pasó por la espalda. Y entonces yo me acordé del cuento que me contaba mi madre, porque yo sabía de lo que iba. Yo sabía, yo lo entendía. Entonces empiezo a buscar en el montón de cosas que tenía en la mochila y encuentro un lápiz azul que tenía y encontré unas páginas blancas que tenía, porque yo lo perdía todo. Perdía las sacapuntas, los libros de texto, la mochila, lo perdía todo con tal frecuencia que ella ni siquiera le decía a mi familia que lo perdía. Pero bueno, empecé a dibujar el cuento en esa página blanca inmensa donde yo podía decir todo lo que quisiera. Y dibujé cucarachita con sus patitas, le puse un vestidito que se encontró un centavito y de repente dibujé aquí un toro. Y entonces la chita le dijo: ¿cómo le hace de noche, toro? No, porque me asustas. A ver, y entonces aquí voy a dibujar un perro. Los patitos, una colita con la chata contenta. Ay, ¿cómo le hace de noche? Guau, 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 guau. No, porque me asustas. Entonces voy a hacer un ratoncito de levita y de bastón. ¿Y cómo le hace de noche? ¡Ay, aquella que me gusta! Entonces, llevé la tarea a mis compañeras de grado y a medida que empecé a leer el cuento, mis compañeras me empezaron a prestar atención. A medida que iba avanzando la historia, mis compañeras empezaban a ver unas a otras, se codeaban, y a medida que iba avanzando y finalizando la historia, todas las niñas estaban muriendo carcajadas y yo por primera vez en mi vida tuve un 10, un 10 a esta lerda recién diagnosticada. Mi maestra me agarró de la mano, me llevó a su escritorio y me dijo: Alicia, usted es muy inteligente, usted va a salir adelante sin ningún problema. Y ese momento de felicidad, junto a las palabras positivas que me dio la maestra, fueron un motor suficiente, fue suficiente para que yo me tuviera que decir miles de veces: soy inteligente, soy inteligente, soy inteligente, contra un diagnóstico que decía todo lo contrario. Y eso no quiere decir que no me costase tanto. Y que esa etiqueta que decía inteligencia por debajo de lo no me pertenece gran parte de mi vida. Y un peso así no se puede sostener por tanto tiempo. Era, ¿saben? Como si me hubieran puesto en mi pequeñita mano la pastilla roja y la pastilla azul. En la roja, mi voz interior decía: si te quedas lerda, tu familia te va a mantener toda la vida. Pero, ¿y si tomas la azul? Bueno, no sé cómo voy a hacer, no sé cómo hacer. Yo voy a ser libre. Ser libre, libre por mí misma. Bien. Pasa el tiempo. Tenía problemas. Y me empiezo a preguntar: ¿y yo? ¿Qué tengo? ¿Y yo? ¿Realmente
Me pregunté y me pregunté, ¿realmente quién soy? ¿Quién soy? Y entonces decidí estudiar. Empecé a escuchar podcast, audiolibros, conferencias. Empecé a hablar con diferentes tipos de personas de edades y sexos. Empecé a hablar con neurólogos, con educadores, con otras personas que tenían la misma condición. Y entonces voy viendo en mi cabeza y en lo que había visto una tremenda manifestación, encontrando un bosque inmenso de neuronas, de químicos, de hormonas, y empecé a ver, de repente teníamos miles y miles de conexiones, de sinapsis, y de repente encontré que si uniésemos toda la fibra que tenemos, es como si fueran 100.000 kilómetros de metros cuadrados, y eso es casi darle la vuelta 4 veces al planeta. Y entonces descubrí que cada uno de nosotras y de nosotros tenemos algo muy común, y es nuestro cerebro, y es fantástico. Perfecto. Pero la vida no es perfecta. Y cuando era muy chiquitita, más chiquitita, más chiquitita, estallaba la guerra civil de mi país, y entonces tuvimos que ir. Y me acuerdo de que en ese tiempo salía un locutor que lo escuchaba todos a las 12 del mediodía y decían: eran tiempos de huelga, donde millones de personas luchaban por sus derechos laborales, habían secuestros, bombas. Fue una guerra civil brutal, en la cual se llevaron a cabo los peores abusos a los derechos humanos en la historia de América Latina. La migración hacia el norte, la represión provocó la huida al norte, a Estados Unidos. Y en nuestro caso, nos fuimos a México. ¡Ay, mi mamá en México! ¿Cuánto tendría? 25 años. Sabía de ordenadores, de sistemas de cómputo, porque había trabajado en una empresa norteamericana en mi país, El Salvador, se llamaba Texas Instruments. Y cuando nos fuimos a México, ella hablaba de circuitos integrados. Dime, ¿quién hablaba de eso en 1900? Ella era como, te podría decir, como una chica friki, como una chica nerd. Yo a mi mamá la veía súper inteligente. Y eso que sabía de ordenadores fue lo que a ella le ayudó a tener trabajo en México. Y encontró un trabajo en horario de noche en un gran hospital donde ella trabajaba haciendo el control de sistema de pacientes. Y mi papá, que era un par de años menor que ella, trabajaba en el día. Y entonces él agarraba la forma de agua, se subía a los camiones, agarraba de la mano, gritando por los barrios: ¡va a querer agua! ¡Mía Sandy! ¡Va a querer agua! Había una clara diferencia entre ellos. Era motivo suficiente para que él, con una frase, a mi madre le apagara todo su fuego. Toda esta experiencia me salpicó, condicionó de alguna manera mi manera de pensar, de sentir, de ser, de relacionarme con los demás, conmigo misma. Y sola, en México,
En la casa había una pared blanca, alta. Arriba estaba un calendario. Y era un calendario con las ciudades más bonitas, más hermosas, más famosas del planeta de 1982. Me podía pasar horas mirándola. Enero. Ah, era un barrio precioso de las calles de Buenos Aires, Argentina. Febrero, el Teatro de la Ópera de Sydney, Australia, con el techo de esmeraldas. Marzo, la Puerta de Alcalá de Madrid. Y así, todos los meses, yo me iba en esas fotografías con la imaginación y de repente me sentía caminando por las calles o me imaginaba comiendo en sus restaurantes, imaginaba que tenía y que caminaba en las playas de Ipanema. Dejaba de ver, dejaba de oír todo lo que me rodeaba. La imaginación me llevaba a un lugar seguro. Que en estos tiempos que yo estuve investigando, me acuerdo que un señor de Harvard estaba diciendo, bueno. La amígdala es una parte muy pequeña que tenemos, permiso, más chiquito, como la amígdala. Y la tenemos en el parte de nuestro cerebro y es antigua, es la parte más antigua que tenemos todos los seres humanos. Y además eso funciona como el de mando de nuestras emociones. Y ante una situación de peligro, tenemos una falta en nuestro momento. Se mantiene en alerta la amígdala. Entonces tenemos tres cosas: paralizamos, o nos detenemos, o seguimos huyendo, o nos dejamos. Y yo comprendí que en mi caso, salpicada de violencia, entonces mi amígdala decidió huir, correr con la imaginación. Y también comprendí que si mi amígdala está tranquila, yo estoy segura. De allá, por el 85, terremoto del 85, llegamos a El Salvador al terremoto del 86, y ahí me tuve que ir a una escuela nueva, roída. Y ahí fue el problema. Ahí fue. Porque empecé a sentir una sensación más palpable de lo que había sentido cuando estaba más pequeña. Y la sensación era de que me rodeaba un velo. Y entonces yo sentía que estaba dentro del velo y que podía ver a través de él a los demás. A mí me encantaba cuando la gente gozaba. Yo estaba en otra dimensión observando cómo la gente estaba feliz por otro lado. Porque yo, cuando llegaba a los grupos y trataba de entrar en ellos, de platicar, yo sabía que yo iba a perder, porque yo siempre perdía. Entonces, cuando venía esa sensación de estar jugando con los amigos, entonces yo tenía la tráquea cerrada, el estómago cerrado, la sensación de frustración, y hacía cualquier tontería, cualquier payasada para alejarme del grupo y seguir caminando, porque a mí realmente lo que me gustaban eran rincones oscuros. Eran los lugares escondidos donde nadie me podía ver, nadie me podía juzgar, donde nadie me podía decir qué hacer. En ese lugar donde yo podía ver desde aquí cómo se veían las hormigas caminando con las hojitas. O si no, quedaba bien en las colinas de mi pueblo. Recuerdo una vez que mi mamá estaba llorando. Fuimos ahí porque ahí no había nadie. Y estaba y había silencio. Y entonces con mi mamá nos fuimos ahí. Mi mamá estaba llorando y me dijo, ve para abajo. Y entonces ahí desde la colina me tiré en el césped y empecé a ver las nubes. Cada vez que tenía una oportunidad, desde ese día veía las nubes, las formas que se creaban, el movimiento, la dirección, hacia dónde iba. Me hacía miles de preguntas.
O me quedaba en el recreo que había, por ejemplo, al final de la cancha, que tenía miles de coquitos, y esos coquitos chiquititos caían al suelo y es un sonido. Fui la más alta de mi grado. Ni siquiera me di cuenta, pero de repente era la más alta. Y me sentía muy bien desde aquí atrás. Porque desde aquí atrás no tenía cerca la maestra, la tenía lejos. Desde aquí atrás, estaba lejos de lo que pasaba en mi casa. Desde aquí atrás nadie me decía nada. Y además que tenía una ventana grandísima, que caía todo el sol. Me gustaba la ventana. Me gustaba sentir cuando caía el sol, porque sentía que el sol me daba una gran paciencia. Y sentía el calor tan rico, tan... Niñas, vamos a hacer en este momento la conjugación de los verbos. La conjugación de los verbos. La conjugación de los verbos, 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 la conjugación de los verbos. ¿Sí? Dígame el pretérito pluscuamperfecto del verbo soñar. Sí, los verbos. Sí, los verbos. Conjugaremos los verbos. Los grupos de letras en las páginas se movían. Las que decido, B o D, las H, y si las H tienen un palito, una patita. Estaba de repente leyendo por inercia, de adelante para atrás, de atrás para adelante, y cuando me ponían a hacer un examen, que un rayo me caía por la espalda y tenía la tremenda culpa de no haber leído un libro, de perderme entre sus líneas, de que yo no podía terminar lo que una vez yo no podía terminar lo que me pidieran. Una y otra vez. Lea aquí. ¿Qué dice? ¿Qué dice aquí? No entiende. ¿Podría leer, por favor? A veces yo tengo la sensación de necesitar gafas. Pero yo, ¿cómo le puedo poner gafas a la mente? Señorita Alicia, mire la pizarra. Señorita Alicia, por donde camina. Señorita Alicia, ponga en su lugar las cosas. Todas las respuestas mal. Haces todo lo posible para estudiar. Centrate, callate de hablar, es que no se te entiende lo que decís. Es que esta niña puede volver loco a cualquiera, que llamen a sus padres. No, niña, estate quieta, por favor, dejarnos tranquilos. Ya, tan grande y no se puede atar los zapatos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que no entiende que 2 por 2 son 4. ¿Cuál es el problema, señorita Chong? ¿Podría ver para acá, por favor? ¿Podría ver en la pizarra? ¿Qué pasa? ¿Eres una boba? Loca, vaga, tonta. Me insensibilicé. Dejó de importarme todo. Mi autoconfianza está rota, escondiendo
todas mis incapacidades en quedarme en mi planeta, ya por última instancia, siempre poner cara de valiente. ¿Qué pues? Imagínate, hay un estudio que dice que tú hablas 14 horas al día contigo mismo. Tú también, 14 horas. Habla uno con uno mismo. Y de esas 14 horas, el 80% solo son cosas negativas, que no puedes, que no puedo, que no quiero, que no me importa, vale, que me resbala, váyase. No. Solo un 20% de esas 14 horas decimos cosas positivas. Sí, yo puedo, yo quiero, me gusta, démosle, vamos con todos los poderes. No, que sí se puede, que lo podés lograr. Claro, vamos con todo. Si vos sos inteligente, dale, hombre, que no te importe. Sí, hombre, sí que vos sos alegre, si tú puedes, vamos. Dale, dale, si tú eres el alma de la fiesta, vamos, métete, hombre, que sí, que por qué te sientes triste, si tú puedes, dale, si tú eres valiente, si tú eres fuerte, dale con todo. Ay. Pero yo sinceramente me sentía sola con este cableado en la cabeza. Y recuerdo en Nat Geo, entre tanto documental que vi para entender qué me pasaba. Me acuerdo que en Nat Geo vi un documental de una chica que era psicóloga. Pónganme los por favor. Y esta chica psicóloga entonces encontró, yo dije, ok, si yo me siento sola, tengo que descubrir por qué me siento sola. Ok, ya descubro, muy bien. Primer paso, ver que el problema existe. Ok. Número 2, veo este documental. Dice la mujer que la soledad es una habilidad, la soledad, ok, y que tiene miles de años. Y además de eso, que se convirtió en parte biológica de nuestro cuerpo. Ajá, muy bien, ok. Y además, que si tú estás dentro de la tribu, entonces está bien. Pero si te sacan de la tribu, entonces la persona, el cerebro, interpreta aquí que eso es un dolor social. Me sacan de la tribu, el cerebro interpreta dolor social y entonces el ser humano que tiene ese dolor social siente con más frecuencia amenazas en el cuerpo. Se siente. Además, percibes como que hay un poco más de hostilidad a tu alrededor, como que presientes que hay un poco de peligro. Además, mantenemos siempre estar nosotros en el día a día con modo supervivencia. Y además de eso, podemos mirar a los demás, hablar con los demás, puedo estar hablando con todos ustedes, pero el dolor social me hace comprenderlos menos. El dolor social. Lo único que a mí me salvó cuando era niña era de la tarde. Se escuchaba una cosa así. Todos los días a las 4 de la tarde. Y era la alarma para las 4 de la tarde de toda la gente que estaba arriba de mi pueblo cortando café. Y esa alarma decía que ellos tenían que a pesar el café. Y en ese momento de las 4 de la tarde, en el cielo se veían no 100, 200, 500, eran nubes de pericos y de guaras que se veían en el cielo, alegres en el cielo.
Pero un día, ese día, con una alarma más, la de las 7 de la noche. Entonces, tú tenías que estar en tu casa a las 7 de la noche y no podías estar hasta las 5 de la mañana. Y a esa alarma se le llamó el toque de queda, con una guerra flotando en medio de nuestras vidas. Entonces, los niños y las niñas fuimos listos. De la 14, de la 12, de la 16, salían de las casas, no 10, 20, 30 niños que salíamos a jugar en las esquinas de las casas. Jugábamos la gallina, jugábamos el telero, jugábamos peregrina y además Carlito era chiquitito, tenía como 12 años, pero era chiquitito, tenía en su casa un lazo grandísimo que lo llevaba y cuando venía Carlito con el lazo eran 3 de aquella punta y eran 3 de esta punta porque era tan grande y pesaba tanto que teníamos que darle con muchísima fuerza. Y empezábamos en la calle. Ana, Carlos, Manuel, Augusto, Juan, todos empezaban. No importaban si había niños o niñas, jugábamos y saltábamos y hacíamos potencias, quién se quedaba más tiempo en el lazo y nos reíamos. Bueno, yo no, yo me quedaba aquí, ¿verdad? Porque después a mí me da bastante miedo. Y entonces, lleno de lodo, con los raspados. Entonces todos los niños nos quedábamos en la esquina esperando en el portón negro a que saliera la niña Toña. Porque la niña Toña era una viejita. Todas las tardes salía de la casa y nos contaba cuentos y leyendas. Y una señora como de 80 años, con sus características super marcadas indígenas, y ella nos contaba los cuentos. ¡Ay, niña! Si te portas mal, va a venir el viejo del saco. ¡Ay, señor! Cuidado de andar tomando en la carretera, le va a salir la descarnada. ¡Ay, muchacha! Ten cuidado, porque el cadejo negro está al acecho. No andes dando. ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Señora, ¿usted se lo gusta? ¡Sí! ¡Ah! Salimos todos los niños corriendo. Y entonces, ese día, la niña Toña, un cuento que nunca lo voy a olvidar. Y ella nos hizo una gran pregunta. A ver, ¿tú sabes qué es un nahual? ¿Sabes qué es un nahual? ¿Un nahual? Los nahuales son seres protectores que acompañan al ser humano a lo largo de su vida. Cada uno de vosotros tenéis un nahual al nacer, que será su guía. Ellos son inteligentes, listos y saben darte el mejor consejo en los momentos más difíciles de tu vida. Ay, ni a Toña, le dije yo, ni a Toña, ni a Toña. ¿Y cuál es mi nahual? Ay, me dijo, vení. ¿Cuántos años tenés? 9. 9. A ver, ay, ambas se vegan de bayas. Ay, mande que se va. Tu nahual es el jaguar. Cuando escuché que yo era jaguar y que nahual me iba a acompañar toda mi vida, todo se quedó en silencio en mí. Y en las noches yo soñaba con el jaguar. Quería que el jaguar llegara a mi casa y me dijera cómo decir
mamá que esa vez iba a pasar el grado. Y en el día, en la escuela, entonces yo caminaba como jaguar, jugaba como jaguar. Y recuerdo que en ese momento veía a la Margarita y me enseñaba sus notas y sacaban 10 y luego se ponía a reír y me enseñaba las mías que les había desaprobado todas. Entonces yo quería a la Margarita agarrar un lápiz y meterlo en la oreja. O si no, ir con ese profesor que me decía, ponga atención, no mire al techo. Y yo, ¿cómo le puedo explicar al profesor que le estoy poniendo atención? Entonces quiero morderle la pierna. Y así, con los años, todo ese piel de jaguar se fue convirtiendo en mi máscara, en mi disfraz. Y entonces, en la vida, caminaba como jaguar, hablaba como jaguar. Ay. El jaguar nunca llegó. Yo salía de la casa y empecé a darme la fuerza para sonreír, para hablar con la gente y ver que todo me interesaba, enseñar así, que además de eso tenía que mostrarle a la gente que yo no me distrajera y era muy agotador. Llegaba a mi casa y lo que mi novio que tenía me decía, Alicia, es que tú en la calle sos otra, allá alegre, y cuando venís a la casa ni siquiera dices ni. Mientras lo único que hacía era darme en la cama y se me venían los recuerdos del día. ¿Por qué yo que subir más la voz en reunión? ¿Por qué tuve que hacer una payasada si estaba la gente importante hablando del proyecto? ¿Por qué si tengo que ir se me olvida la receta? Si no se me olvida la receta, se me olvida dónde queda la farmacia. Si no me acuerdo dónde está la farmacia, me olvido qué comprar y de repente mi hija todavía está con fiebre en la casa y yo llego y no recuerdo por qué no lo compré. No entiendo. Era una cosa que leí que decía broca, que esta broca le manda la información al cerebro, pero es sumamente egoísta y entonces la información se la guarda y no lo manda. Y cuando está cansada, manda la información y entonces han pasado 250.000 segundos de la gente normal y el maldito TDAH, que no es como un velo, es como una telaraña que se me envuelve en toda mi aceleración y que me lleva a una ansiedad grave que a veces me puede llegar a paralizar. Y no entiendo por qué. Cuando mi hija me dijo, mamá, ayúdame a dividir, yo le digo a mi hija que no puedo. ¿Y por qué tengo que estar aguantando este dolor aquí por tanto tiempo? Cuando mi hija está sentada en el escritorio estudiando y pasan los años, segundo, tercero, cuarto, quinto, etcétera, y yo lo que no quiero es ir donde ella a estudiar porque yo sé que mi cabeza es un bombo que no puedo, y entonces veo a los demás y me pregunto ¿por qué no soy normal? ¿Por qué no soy normal? ¿Por qué no soy normal? Póngame la de Chopin, esa, la que siempre ponen en el teatro y en todas las salas de cine.
niña. Esta niña nunca dejó de crear, ella nunca dejó de contar historias. Y esta niña ha acompañado tantos años. Y no solamente fui a los lugares del calendario, fui a los lugares del calendario y a muchos más. Y esta niña me llevó a mí tablas del teatro donde le pude dar honor a mi familia. Y esta niña me hizo encarnar muchas cosas. Me hizo llevar y sentirme una santa. Esta niña me llevó a ser un loco asesino, o una hada preciosa, o un corrupto. Y mientras pasó el tiempo, solo se me venían las poderosas palabras de mi madre que me decía: vale, mi amor, haz lo que te haga feliz, hija, haz lo que te haga feliz. El éxito está en la felicidad, mi amor. Si tú trabajas bien, si lo haces bien, sí, dale, mi amor, no te preocupes, cariño, no, mi amor, no, cielito, levántese, mi amor, que usted puede, si la gente la quiere, mi amor, no, cielo, linda, no se sienta mal, si usted puede, mi amor, mire todo seguido, hija, cielo, linda, si volvieras a nacer te elegiría a ti, mi amor, pero si tú eres muy linda, y sentí todo ese profundo amor que me hizo a mí ser la que yo soy hasta ahora. Y si es cierto, el nahual nunca llegó. Descubrí que el jaguar, soy yo. Y la vida continúa. La vida continúa. Y a seguir teniendo amigos. Y a seguir trabajando bien. Y a levantar la cara. Y a no tener miedo. Y viendo para adelante. Viendo para adelante. Viendo para adelante. Vamos, tú puedes. Muchas gracias. Ah, gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.